Gloria a Dios. Toma tu lugar, vamos a abrir la Escritura, la palabra de Dios, la cual estamos siendo instruidos, dirigidos, y le damos gracias al Señor que esta salvación vino de Él, solamente de Cristo, solamente de Dios. La salvación es del Señor y eso es nuestra esperanza, ¿verdad? La esperanza viva que el Señor nos ha dado por medio de esa victoria. La victoria de Cristo sobre la muerte. Él nos dio salvación al entregar su vida por nosotros, pagando el precio de nuestro pecado y concediéndonos esa vida eterna, porque Él resucitó, porque Él está vivo, nosotros ahora estamos vivos y en esa nueva vida nos conducimos diariamente. Le damos gracias por su palabra, le damos gracias de cómo el Espíritu va dirigiendo a su iglesia. Estamos estudiando este libro de los Hechos, en donde vemos claramente cómo es ese poder en los escogidos de Dios para llevar el Evangelio que trae salvación, este Evangelio de la gracia, que pues cada vez lo vemos en la Escritura y nos permite tener esa seguridad de salvación. No es por nosotros, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades, es por ese inmenso amor y por el puro afecto de su voluntad que ahora estamos gozando de esta salvación. Esta salvación inicia, ¿verdad?, en esa justicia de Dios, porque como vamos viendo y como la palabra nos indica, había una ley dentro del pueblo de Dios que no podía ser cumplida, sino que tenía que ser ese elemento que mostraría nuestra incapacidad. En este caso sabemos que la ley es como un ayo, decía Pablo a los Gálatas, que nos llevaba a esa justicia que es solamente en Jesucristo. Y este es a veces el conflicto, ¿verdad?, la controversia que se presenta en las iglesias. Vimos que después de este viaje de victoria en el Espíritu, en donde se compartía la Escritura, se compartía la palabra de Dios, este Evangelio de la gracia, a todos los lugares, ¿verdad? El Señor había ascendido al cielo, dándolos una comisión a su iglesia, a los suyos, de que iban a recibir ese poder para ser testigos, para dar testimonio de ese Evangelio, ¿verdad?, de ese poder del Espíritu Santo, para ir a donde quiera, ¿verdad? Todos los lugares, dice, cuando reciban ese poder vendrá de lo alto ese poder y descenderá el Espíritu Santo para hacerle testigos ahí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, contando, ¿verdad?, con esa presencia, esa autoridad de Dios, cuando en Mateo 28 se nos dice, ¿verdad?, que toda autoridad les es dada a Jesucristo. Quiere decir que tenemos toda la autoridad de su palabra para ir y cumplir esa gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, con ese sentir de identificarles en el propósito y en el nombre de Cristo, bautizándoles en ese nombre, ¿verdad?, en el nombre de la Trinidad de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que esa presencia está con nosotros. Como decíamos, esa salvación es completa. La justificación vino por el sacrificio del Hijo, la santificación viene por la presencia de su Espíritu, con el propósito de llevar solamente la gloria al Padre. Y no sé, a veces uno trata de entender la Trinidad, ¿verdad?, la Trinidad de Dios y cómo opera. Y en ese sentido nos gozamos, ¿verdad?, de que siempre está operando esa Trinidad de Dios en nosotros, sabiendo que esa justicia fue alcanzada, nuestra justicia fue alcanzada, nuestra reconciliación con Dios fue alcanzada por el sacrificio de Jesucristo. Y ahora no es que se nos dejó la santificación a nuestra capacidad, sino que esa misma presencia de Dios, ese mismo Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros para poder vivir en esa santidad. Que Dios dice que sin esa santidad nadie verá a Dios. Y entonces tenemos que vivir en ese poder del Espíritu para serle agradable a Dios. ¿Y cómo le somos agradable a Dios? Cuando le damos la gloria solamente a Él, ¿verdad? Cuando vemos esos fundamentos de nuestra salvación, sabemos qué es lo que está escrito, lo que define nuestra salvación en esa sola gracia, en ese regalo inmerecido y en ese regalo de fe que el Señor nos dio para poder creer en el sacrificio solamente de Jesucristo, para darle a Dios solamente la gloria. Entonces, caminamos en ese regalo, en esa gracia. Y ese evangelio tiene que ser defendido siempre.
que no haya elementos que hagan que se distorsione ese sentido del Evangelio y ese poder del Evangelio, ¿no? En este caso, vimos desde hace 2 semanas de este capítulo 15 como un capítulo central dentro de estos hechos, ¿verdad? Que vemos cómo la iglesia se fue moviendo para cumplir esa gran comisión, y esos hechos están centrados siempre en ese poder, el poder de Dios. Aquí había un conflicto. En el capítulo 15, ¿verdad? Iniciaba diciendo que vinieron algunos. Recuerda que pues, la iglesia ahora estaba teniendo su centro de operaciones ahí en Antioquía de Siria, donde estaban Pablo y Bernabé ministrando. Eran parte de los profetas que esa iglesia tenía, ¿verdad? Como decía el inicio del capítulo 13, ¿verdad? De la Escritura, que habían ahí profetas y maestros que guiaban a la nueva iglesia, la iglesia que había justamente fundamentado su identidad en el sacrificio de Cristo y en ese evangelio de gracia. Pero vinieron algunos de la iglesia de Judea, ¿verdad? Los que habían llegado con una enseñanza distinta a esta iglesia de Antioquía. Y se presentó este conflicto, lo vimos, en donde estos que habían llegado de ahí de Judea, estaban diciendo que había que añadir algo más a ese sacrificio de Cristo, que teníamos que hacer algo más, teníamos que cumplir algo más. Como eran judíos que estaban dependiendo de su cumplimiento en la ley, decían, no podemos concebir de que pues solamente por gracia no tengan que hacer nada más, ¿verdad? Y decían, para ser salvos necesitan circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés. Y esto alteró completamente la paz ahí en la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé discutieron, tuvieron una discusión y contienda no pequeña, como dice la palabra, para que esto no se tergiverse, para que esto no se corrompa, para que este evangelio de gracia permanezca puro en ese sentido, que es solo por la obra de gracia de Jesucristo. Y entonces determinaron ir, en este caso, en sujeción a la autoridad de la iglesia de Jerusalén, a resolver este asunto. Y fueron enviados, en este caso por la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para discutir este asunto, ¿no? Pasaron por todas las regiones y ellos seguían compartiendo la obra de Dios. Los señales, prodigios que el Señor había hecho, todas esas regiones por las que pasaban se regocijaban por el hecho de que la salvación estaba basada en la obra de Cristo y solamente en esa obra, ¿verdad? Y expusieron ahí a la iglesia en Jerusalén todo lo que habían vivido, ¿verdad? Esa obra de Dios que había sido concretada en todos los lugares que pasaron durante esos 2 años aproximadamente en este viaje, en este primer viaje misionero que hizo Pablo y Bernabé. Y ahí estaba la iglesia pues, viendo cómo definir esa situación. Salieron los fariseos. Recuerda que los fariseos decían que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para alcanzar esa salvación. Habían recibido a Cristo como el Mesías, pero ellos continuaban con su doctrina de que tenía que ser también por cumplimiento de la ley. Estaban diciendo, sí, el Señor justifica tal vez a través de su sacrificio nuestros pecados, pero la santificación está pues en la responsabilidad del hombre al cumplir la ley. Y eso completamente quitaba todo el sentido de lo que significa la gracia, porque si es por obras ya no es gracia, ¿verdad? Y Pablo lo entendió porque hubo una revelación de esa gracia. Cuando Saulo, ¿verdad?, adiestrado a los pies del más famoso de los rabinos en ese tiempo en la religión judía, Gamaliel, él había sido adiestrado en esa ley, en ese cumplimiento. Él tenía un currículum perfecto delante de su religión, pero no conocía verdaderamente el propósito de esa ley que él decía cumplir. Conocía la ley de Dios, pero no conocía al Dios de la ley. Tenía que haberse revelado, y en este caso cuando perseguía a la iglesia, cuando perseguía a los que profesaban este evangelio, el Señor se reveló. Como el Señor se revela un día en nuestras vidas. Cuando el Señor muestra realmente el concepto puro, perfecto y eterno de la gracia, todo cambia. Ya sabemos que nosotros no podemos aportar nada a nuestra salvación, sino recibirlo todo. Por eso en Juan 6:63 dice que el Espíritu nos permite tener vida en Cristo. Nuestra carne para nada aprovecha. Y es lo que es la instrucción de su palabra, lo que es espíritu y es vida. Y entonces nos desarrollamos en ese sentido y en esa seguridad de lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el elemento puro de la gracia.
¿no? Y esto pues no lo podía entender sino hasta que Cristo se reveló y cuando escuchó esa voz que decía: yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy esa iglesia a quien tú persigues, yo soy la revelación de Dios, de ese Dios de la ley. Y entonces él puede decir: ahora sí, entiendo que todo esto que me hacía y que me hacía creer que yo podía ser justificado delante de Dios por lo que cumplía, no sirve, no tiene ningún valor delante de Dios. Decía: todo esto que lo he tenido que tener como pérdida, como basura, para ganar a Cristo, para ganar ese regalo de gracia. Y es el proceso que el Señor hace en nosotros, ¿verdad? Depender totalmente de lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso dice, no había acepción de personas. No tenía que ser primero una pertenencia al pueblo de Dios, como ellos pensaban y decían: para ser salvos no solamente tienen que creer en Jesucristo, sino pertenecer al pueblo de Dios. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que seguir en el antiguo pacto, pero si sigues en ese pacto, ya no entras en el nuevo pacto, en el pacto de Cristo, en el pacto de la sangre, en el pacto de la gracia. Entonces, eso había que corregirlo. En este caso, se escucharon las versiones del testimonio de Pablo, Bernabé, las maravillas que hizo Dios. Después Pedro en ese concilio, ¿verdad?, recordaba cómo había él sido un instrumento para llevar este evangelio como inicio a los gentiles, ahí en la casa de Cornelio, que vimos del capítulo 10, ¿verdad? Y ver cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles sin necesidad de otro requisito adicional, sino simplemente vio que él no hace acepción de personas. De la misma manera que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés a ellos, descendió igualmente a los gentiles. Y ellos hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. No tenían que hacer nada más, simplemente vio que esa gracia había sido alcanzada para los gentiles a los que él sería, en este caso, Pablo, enviado después para expandir este evangelio. Y entonces decían: no puedes tentar a Dios poniendo, ¿verdad?, una carga, un peso, ¿verdad?, un yugo sobre la cerviz de la gente, cosa que no hemos podido hacer, ¿no?, cumplir nosotros ni nuestros padres, porque el Señor conoce los corazones y Él ha purificado por la fe los corazones para que puedan ser parte del pueblo de Dios. Ya no se trataba de una etnia especial, de una raza especial, ¿verdad?, porque todos somos dentro de una misma etnia, somos alcanzados como pueblo de Dios. Él dice que Él ha alcanzado a través de los gentiles un pueblo para sí. A los gentiles se les ponía, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento como las naciones, como los pueblos, pero aquí también la palabra habla de que Él adquirió a través de todas las naciones un pueblo para su nombre. Entonces, esto pasó con los gentiles, no hay necesidad de poner una carga adicional. Y entonces vimos la semana pasada cómo se dio este dictamen dado por Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? No era de los apóstoles, era uno de los hermanos de Jesucristo que durante su vida no creía en Él, pero que también tuvo una revelación cuando en 1 Corintios 15 nos dice que se le apareció a Jacobo, ¿verdad?, y cambió totalmente. Y entonces fue ahora, ¿no?, puesto en la iglesia de Jerusalén como el principal de esa iglesia, y quien toma este dictamen, porque dice: ahora yo juzgo que, ¿no?, y vimos la semana pasada cómo emitía ese juicio después de haber escuchado las diferentes versiones de quienes eran los judaizantes, de estos que pertenecían a la iglesia, pero no habían entendido realmente el sentido perfecto de la gracia. Estos judíos, ¿verdad? Yo creo que hasta pues, en estos tiempos se vive ese mismo conflicto de querer pervertir el sentido del Evangelio de gracia con elementos de capacidad humana que tienen que encargarse, ¿verdad?, de la nueva vida en santidad. Como digo, eso depende solamente del Señor. La salvación es del Señor, para la gloria de Dios. Y por eso vivimos con siempre diciéndole al Señor: Señor, ayúdame a entender todo esto en ese espíritu, para poderte dar ese testimonio de realmente esa presencia que está en nosotros. No hacer una vida religiosa, no hacer una vida de propósitos imposibles de cumplir,
sino hacer una vida de dependencia total al Señor para ver que ese cumplimiento depende de nuestra comunión con el Señor, de que no somos nosotros, de que ahora si estamos en Jesucristo revestidos de su justicia somos una nueva criatura, que ya las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y ese sentido no es que estamos actualizándonos a los tiempos, eso no es hacer las cosas nuevas, es ser completamente transformados. Ese es el verdadero entendimiento del Evangelio, la conversión que ese Evangelio produce, que si estamos en Cristo, esa nueva creación vive en Él, dependiendo de Él, de estar, como decía Pablo, ¿verdad? Ahí mismo en el libro de Gálatas, esto no dependió de mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo. Mi naturaleza murió y ahora vive la nueva naturaleza de Cristo. Lo que vivo ahora en esta carne, en este mundo, decíamos a veces, pues bueno, es a veces tener siempre ese aspecto espiritual y eterno, pero vivimos en este mundo. ¿Cómo podemos manifestar esa nueva presencia en este mundo, en una naturaleza todavía en proceso de esta santificación, ¿no? Sabiendo que lo que vivo en la carne lo vivo en el regalo de fe, alimentando esa fe con la palabra de Dios, teniendo esa comunión con Dios, teniendo esa comunicación con Dios constante, porque no podemos dar simplemente un tiempo de nuestra vida a las cosas de Dios, ahora somos totalmente propiedad de Dios. Y entonces nuestra vida depende de esa comunión constante, de que ahora yo ya no pienso como normalmente pienso, ahora tenemos la mente de Cristo y que hacemos someter nuestros pensamientos, como dice la palabra en 2 Corintios, mandando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia, de lo que hacemos, ya no son carnales, dice. Ya no estamos luchando en nuestras fuerzas para ser buenos, ¿verdad? Ahora son poderosas en Dios, para la destrucción de esas fortalezas, derrubando todo argumento, todo altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Todo lo que nos distrae del conocimiento de Dios. Eso nuevamente nos debilita. Esto nos fortalece. Y Él pone en nosotros ese querer, como el hacer. ¿Cómo actúa el Señor? A través de nuestra tribulación, a través de nuestras situaciones. El Señor nuevamente nos encamina y nos dice, yo esto no lo puedo arreglar, esto no lo puedo entender. Necesito estar en comunión contigo. Por eso se cumple lo que dice, es necesario. Por eso confirmaba a las iglesias. ¿Se acuerdan en el viaje que hizo? Salió apedreado, como se dieron por muerto, todo eso, en lugar de huir del peligro, Él regresaba a las iglesias a confirmar los ánimos de los discípulos, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en ese reino de Dios. Salgamos de este reino temporal y entremos en un reino eterno, en donde vemos que el plan de Dios no es sacarnos de las circunstancias. El plan de Dios es que podamos glorificarle en toda circunstancia. Ahora platicamos, decíamos, ¿no? En la oración decíamos, a veces le pedimos a Dios, sí, ayúdame a entender este problema, salir de esta circunstancia, ¿no? Pero el Señor nos quiere decir, quiero ayudarte a entender la circunstancia para que cumplas el propósito para el que te creí, que te alcancé, para que des la gloria a Dios en todo momento. Ese es el milagro. El milagro no es que te cure de tu enfermedad. El milagro es que en medio de esa enfermedad tú sigas dando la gloria a Dios y decir, Señor, ayúdame a aprender en esta situación, ayúdame a aprender en esta circunstancia, porque quiero mostrar esa presencia tuya en medio de toda situación. Entonces podamos cumplir con el propósito, ¿verdad? Entonces, este es el Evangelio de la Gracia, la obra completa de Dios en nosotros. Y entonces dijo, no se puede cargar a la gente, ¿verdad? A los que se habían convertido, decir que tienen que hacer algo más. Lo que sí tienen que ser es santos. Tiene que haber una vida que corresponda a ese milagro del Evangelio de la Gracia que transforma la vida. Como decimos, si la gracia no transforma tu vida, no ha sido recibida, ¿por qué? Tiene que haber una manifestación de ese nuevo poder y de esa nueva presencia en nosotros. Entonces vamos a manifestar algo nuevo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando? Pues ellos están como judíos, teniendo esa diferencia tan grande con los gentiles, porque para el judío lo único que agradaba a Dios es el linaje al que ellos pertenecían, ¿verdad? La descendencia de Abraham. Ese era el pueblo de Dios, todo el resto eran paganos, todo el resto eran gentiles, todo el resto eran perros, les llamaban.
no pertenecían ni siquiera en la concepción de que Dios los tome en cuenta, y ahora estaban viendo otra cosa diferente. Estaban viendo que Dios había rescatado a todos esos que no pertenecían para nada al pueblo de Dios, ¿no? Como parte de esa familia de Dios, y para ellos era inconcebible. ¿Por qué? Porque estaban viendo que de un paganismo, de una idolatría, ¿no? Todavía estaban conservando ciertas cosas y decían, pues ya fui salvo, ¿no? Y eso pasa, ¿verdad? Ahora también un poquito el mal entendimiento de la gracia, de que soy salvo y entonces salvo, siempre salvo y siga haciendo lo que haga, nadie me quita mi salvación. Pues simplemente nadie te va a quitar porque no la tienes. Si no estás manifestando esa salvación a través de tu nueva creación en Cristo, pues no te engañes. Pues nadie te va a quitar ninguna salvación porque no existe. La salvación transforma. La salvación hace que ahora nuestra vida dé testimonio de esa presencia, de esa conversión, de esa regeneración, de esa santificación, que no depende de mí. El Señor dice en su palabra, pues ocúpate en esta salvación, pero con temor y temblor, porque Él es el que produce en nosotros ese querer como el hacer. Esa presencia, revestidos de su Espíritu, somos santos, ¿no? Entonces, no nos corresponde a nosotros nuestra santificación. Ellos estaban con esa concepción de que, ok, Cristo nos justifica, pero tengo que cumplir la ley para ser santo. O sea, la justificación está dada, pero la santificación me corresponde a mí a través de mi cumplimiento. Para llegar a ese punto de llegar a la presencia de Dios, no. La salvación completa es del Señor, como decíamos, en esa obra poderosa de Dios en nosotros, para la gloria de su nombre. Entonces, les dan este dictamen. Jacobo dice que no hay que imponer esas cargas, pero que tienen que, en este caso, de acuerdo a la Escritura, decía, esto es lo que Dios quiere. Tiene que haber un concilio, tiene que haber esa convivencia ahora en un solo pueblo, porque de los dos pueblos Jesucristo vino a ser uno, de los gentiles y de los judíos. No venía a ser que pues haya judíos cristianos y haya gentiles cristianos, ¿verdad? Nos ha hecho uno en Cristo. Somos cristianos, ¿verdad? No es que hay el ecuatoriano cristiano, el mexicano cristiano, y somos cristianos de diferentes lugares de donde nos haya rescatado el Señor para dar testimonio de esa presencia. ¿Dónde está realmente? Cristo está en primer lugar. Cristo está lo que hace y transforma nuestras vidas. O Cristo pasa a un segundo lugar y de pronto yo estoy, ¿no?, siendo, pues, como tomando ventaja de ese evangelio para seguir siendo el que soy. Entonces, Cristo debe tomar totalmente la propiedad de nuestra vida. Esa es la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo viene a ser nuestro Salvador cuando se ha constituido nuestro Señor. Cuando esa palabra, ¿verdad?, en el griego curio significa el dueño total, poseedor de algo. Él es el que es nuestro Señor, que se ha constituido, ¿verdad?, en ese Salvador que ahora dirige nuestra vida. Y esto no dependió de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, esto depende porque el Señor conoce los corazones. Si esas personas, ¿verdad?, no tienen ese testimonio, y por eso dice que tienen que guardarse de ciertas cosas, para que pues haya esa unidad, ¿verdad?, entre judíos y gentiles. Hay que poner un elemento, ¿verdad?, sujeto a la verdad, que nos permita vivir en esa armonía. Y vemos cómo se suscitan esos problemas y cómo se los resuelven. En este caso vamos a ver cómo se pone por escrito esta resolución, este dictamen que emitió Jacobo, ¿verdad?, como principal de la iglesia de Jerusalén. Y vamos a ver ahora esta parte de los versículos 22 al 35, de cómo se da esta carta conciliatoria para solucionar esta situación, muy grave, muy necesaria, que tenía que ser, ¿no?, puesto por escrito, ¿no? A veces uno quisiera que las palabras simplemente sean como algo ya seguro, pero hay cosas que necesitamos ponerlas por escrito, ¿no? Hay veces que uno dice, no, pues ya con mi palabra ya debe ser suficiente, pero yo creo que a veces necesita esa parte, ese elemento escrito para que esto quede bien dado, ¿verdad? A veces uno dice, pero ¿te acuerdas? Te dije, sí, no me acuerdo que me dijiste, y a veces las palabras son un poquito a que me dijiste, pero no sé si me dijiste, por eso entonces mejor enviamos textos ahora, ¿no? Ahora te digo y te escribo para que quede constancia, ¿verdad?
Y esto es lo que están haciendo, están escribiendo este dictamen para que haya esa constancia y ese aval, esa seguridad de que estaban unidos como un cuerpo, la iglesia de Jerusalén con la iglesia de Antioquía, para llegar a esta conciliación. Entonces vamos a leer versículo 22, una vez que habíamos visto hasta el 21, ¿verdad? Este dictamen de Jacobo, dice la palabra. Entonces, Hechos 15, 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, ese era el encabezado de la carta. El cuerpo de la carta dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y a Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Y Pablo y Bernabé continuaron, versículo 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a recibir esta palabra, pues a discernirla y aplicarla en nuestros corazones, Señor, y todos, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, para testimonio de tu presencia, Señor. Te damos gracias y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora estamos viendo, ¿verdad? Esta carta va a ser el tema de esta semana, esta carta conciliatoria, como objetivo, de lo que queremos llevarnos de este pasaje, es ver la necesidad, ¿verdad?, de conciliar en la verdad toda diferencia que se presente en la iglesia, guardando la unidad espiritual que permita que el Evangelio de la gracia siga siendo enseñado y anunciado por muchos, a muchas personas. Es el propósito, ¿verdad?, que el Evangelio continúe, que el Evangelio siga siendo predicado, que ninguna controversia, ninguna desaveniencia, ninguna diferencia impida y estorbe este propósito para el cual el Señor nos ha llamado como iglesia, ¿verdad? Ahí en ese momento había que arreglar esta situación porque era un asunto de fondo, un asunto doctrinal, una diferencia doctrinal que tenía que ser resuelta para que siga expandiéndose este evangelio y que pueda haber comunión entre los hermanos. Y por eso esa carta es muy importante, ¿verdad? Porque ahora muestra esa unidad, la unidad que debemos defender, la unidad que viene del acuerdo en el Espíritu. Y esa unidad tiene que ser a todo nivel, ¿verdad? No solamente a nivel de iglesia, que debemos buscar siempre esa unidad ante nuestras diferencias o desacuerdos, sino en nuestra vida personal también, ¿verdad? Como pareja, como familia, como las relaciones en los trabajos y todo, buscar la unidad espiritual, ¿verdad? Al menos en familia, entre pareja, pues hay diferencias, ¿verdad? Entre pareja o no, o solo tenemos diferencias. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos en situaciones y en relaciones hay diferencias, pero hay que llevarlas a una conciliación en la verdad. Ahora todo gira alrededor de la palabra.
¿Qué es lo que, pues uno puede tener criterios correctos, ¿verdad? Y a veces se suscitan estas diferencias, teniendo las dos partes razón de cierta manera, ¿verdad? Cuando hacemos algún tipo de consejería, ¿verdad? En donde llegan las partes, ¿no? A decir, bueno, estas son mis razones, ¿no? Y queremos consejería. Lo primero que hacemos es decir, están dispuestos a, pues, deponer su razón y alinearse a la verdad, porque tal vez los dos tienen razón, pero ¿qué es lo que buscamos? La verdad. El elemento que les pueda unir, no decir, le damos la razón a alguien, ¿verdad? Y hacemos a uno ganador y a otro perdedor, ¿verdad? Porque ya me dio la razón a mí, ¿viste? Dije y no, yo soy el que tenía razón. Puede ser que las dos partes tengan la razón, pero el acuerdo siempre tiene que estar en la verdad. Tal vez tenían su razón los judíos, estos judaizantes, de ver tal vez que los gentiles no estaban manifestando un testimonio que realmente se vea una santidad producida por esa salvación. Y entonces tenían que llegar a ese acuerdo. Por eso decimos siempre todo acuerdo, alinearlo en la verdad, sanar toda diferencia en la verdad. Ahí está nuestro caminar en lo personal, nuestro caminar en lo familiar y nuestro caminar como iglesia, en base de este testimonio que vemos, ¿verdad? Que se presenta en las iglesias. Como dice el dicho, pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Estas situaciones, y así vemos cómo hay diferencias que tienen que ser, en este caso, pues conciliadas por medio de la verdad. Y entonces determinan en acuerdo, en unidad, como dice el primer versículo, el versículo 22 que vimos, pareció bien. Esto es algo que debe a todo el mundo parecer que está bien. Esta es la carta que vamos a escribir porque nos pareció bien. Aquí hablando, ¿verdad? Jacobo como parte de la iglesia de Jerusalén, a todos los apóstoles. ¿Se acuerdan que en la iglesia de Jerusalén estaban los apóstoles de Cristo? No sabemos si estaban los 11, cuántos estaban ahí, pero dice que ahí estaban los apóstoles y también los ancianos que se habían levantado en la iglesia de Jerusalén. Y con toda la iglesia, a ellos les había parecido bien hacer esta carta y primeramente elegir de entre ellos a estos varones para enviarlos al lugar donde se había suscitado este conflicto, allá a Antioquía, con los que habían venido de parte de la iglesia de allá, Pablo y Bernabé. Y escogen a dos, no sé, tal vez en el concepto, ¿verdad?, que dice la Escritura de que todo asunto se resolverá por medio de 2 o 3 testigos, por eso escogieron a 2 que vayan siendo ese testimonio de este acuerdo que había habido ahí en la iglesia, en este concilio, y escogen de entre ellos a 2 varones para enviarlos allá a Antioquía con Pablo y Bernabé, y escogen a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Este Judas no tenemos más información, digamos, bíblica de quién era y cómo era, ¿verdad? Solamente tenemos una referencia, tal vez ahí cuando vimos no en el capítulo 1 de Hechos, donde se eligió al que iba a suplir a Judas, ¿verdad? Entre de los 12, y uno de los candidatos era José, ¿verdad? Llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Él era también Barsabás. Dice Barsabás significa pues hijo de Sabas o hijo del Sabado. Tal vez eran hermanos, dicen algunos, ¿verdad? Judas con ese José que se postuló. ¿Te acuerdas que fue nombrado Matías y no José en el primer capítulo de Hechos? Pero bueno, esa es la única referencia que tenemos. Y también a Silas. En este caso sí tenemos más referencia de Silas porque vamos a ver que será el compañero de Pablo en el siguiente viaje por esta discrepancia que hubo después con Bernabé. Lo veremos la semana que viene. Este es el mismo Silvano, ¿verdad?, que se habla en la Escritura, que también dentro de las cartas, principalmente la de los tesalonicenses, Pablo escribe juntamente con Timoteo y Silvano. Entonces volvió parte del equipo de Pablo en su ministerio. Y también fue apreciado por Pedro, ahí en 1 Pedro 5:12 también dice, y es considerado Silas o Silvano como su hermano fiel. Entonces de él sí tenemos más referencia de estos 2 que escogió la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y entonces vemos que escogen a estos 2 para llevar esta carta, ¿verdad?, allá. Y vamos a ver, ya viendo quiénes son los mensajeros, vamos a ver en 3 partes de este pasaje, los mensajeros escogidos, el mensaje en sí de la carta, y el efecto
de esa carta. En los siguientes versículos, versículo 23 al 29, vemos el mensaje de la carta, de lo que ya se había dictaminado, simplemente puesto, en este caso, por escrito, para que las iglesias reciban este concilio, esta carta conciliatoria. Dice, y escribir por conducto de ellos, ¿verdad?, los que habían sido escogidos, y todos, este es el cuerpo de la carta, en donde dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos. Entonces esto primeramente nos hace notar que se trataba de defender esa hermandad que ahora tenían, ¿no?, tanto judíos como gentiles, en un solo cuerpo, en una solo, cuerpo, ¿no?, que el Señor había alcanzado, en este caso de todos, ¿verdad? Simplemente, como vamos a ver, como dice Efesios también 2, que de los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Entonces, que tiene que ser en esa defensa de esta unidad, de esta hermandad, ¿no?, tanto a los gentiles que están en Antioquía y en todas las áreas, tanto en Siria también, mensaje a veces judaizante había llegado a toda esa región y por eso tenía que ser entregada esta carta, ¿verdad? Y les saluda de esta manera, con ese saludo haciendo este encabezado, ¿verdad?, principalmente de unidad. Todos estamos de acuerdo, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, para llevar esta carta a nuestros hermanos de allá de entre los gentiles. Y entonces dice el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, aquí está muy claro que no fueron enviados por la iglesia, simplemente salieron de ellos, pero no habían sido autorizados para llevar ese mensaje que estaba perturbando a las iglesias de Antioquía. Dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Esto es lo que hizo, ¿verdad? Este mensaje de querer poner este elemento, ¿verdad?, que hacía que la gracia deje de tener su efecto y que pongas en la responsabilidad del hombre el alcanzar tu salvación. Les había perturbado, les había inquietado. Esta palabra habla de causado un sismo, un tsunami, ¿verdad?, en las almas de quienes habían recibido el mensaje de gracia. Y dice, mandándoles a circuncidarse, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto no está bien. Ya sale del elemento de lo que significa la gracia y está puesto ahorita por escrito, ¿verdad?, que no les ha parecido bien. Dice, nos ha parecido bien, no, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones para que haya un testimonio y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Sentían, ¿verdad?, que parte de ellos eran Bernabé. ¿Recuerdas cuando Bernabé fue enviado por la iglesia de Antioquía, de Jerusalén hacia Antioquía, para que constate la gracia de Dios entre los gentiles? Y ahí había estado en equipo con Pablo, ¿no?, ministrando a esa iglesia, y ellos eran parte de esta familia, son nuestros hermanos, ¿verdad?, amados, Bernabé y Pablo. Aquí pone nuevamente a Bernabé antes de Pablo, ¿verdad? A veces esta secuencia a veces no tiene mucho que ver, pero sí, porque Bernabé era muy apreciado por la iglesia de Jerusalén. Él fue el que presentó, ¿te acuerdas? Cuando Pablo recién se había convertido y que nadie le creía por todo el antecedente que tenía Pablo como Saulo. Y fue Bernabé el que lo introdujo diciendo, este testimonio es real. Entonces era muy apreciado Bernabé en la iglesia. Y entonces, juntamente con sus amados hermanos, habían enviado, en este caso, a Judas y Silas, ¿verdad? Reconociendo a Pablo y Bernabé como hombres que han expuesto su vida, en el versículo 26, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocían que realmente ellos habían entregado su vida en ese testimonio de todo lo que había hecho Dios, ¿verdad? Pero que ellos habían dado todo para poder llevar este evangelio a los lugares a los que habían ido en el viaje, ¿verdad? Que habían contado ellos todas las señales y maravillas que había hecho Dios con ellos. Y dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os daban saber lo mismo, no solamente con la carta, sino expresado también en sus palabras, para que manifiesten que esta era una decisión unánime ahí de la iglesia. Porque ha parecido bien, no nos pareció, ¿verdad? Nos ha parecido bien mandar a estos mensajeros para que se escriba esta resolución. Dice lo que les pareció bien, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros,
Aquí es la básica, ¿verdad? Aquí están siendo dirigidos por el Espíritu. No solamente el criterio de la mayoría, sino el Espíritu Santo que puso unidad en todos ellos, en los apóstoles, en los ancianos, en todos los hermanos, ese acuerdo para escribir esta resolución, esta carta, ¿verdad? ¿Y cuál era la resolución, verdad? Que no se imponga, dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y nuevamente dice de qué tenían que, en este caso, abstenerse, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Por lo tanto, pásenlo bien. Si es que estas cosas se producen, ¿verdad? Si estas abstinencias se producen, no porque tengan que hacerlo. La palabra de Dios nos dice que todo nos es lícito, ¿no? Y entonces esto va más allá, porque el Señor estaba buscando que haya ese producto de esa gracia que pueda dar ese sentido de que ver a los demás como superiores, ¿verdad? Como dice Filipenses 2, que hay ese mismo sentir, ¿no? Que no sea lo que nosotros creemos o de la libertad que nosotros poseamos, sino que veamos qué es lo que puede afectar a nuestros hermanos para alcanzar esa unidad. En este caso, Pedro también les decía que ya pasó el tiempo en donde tenían que seguir con esas cosas como gentiles. Ahora tenía que haber una nueva creación visible en ellos, que tenía que haber algo que realmente manifieste ese efecto de este evangelio verdaderamente recibido por ellos. Por eso decía en primera de Pedro, versículo 3 del capítulo 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En ese tiempo los gentiles tenían este tipo de vida totalmente lujurioso, totalmente entregado a los ídolos. Y decía, ya se acabó ese tiempo. Ahora debe mostrarse esa santidad. Y en este caso les da estos elementos, ¿verdad? De los que tenían que abstenerse. Todo lo sacrificado a los ídolos, todas esas comidas, ¿verdad? Que a veces era, cuando es sacrificado a los ídolos, no viene de Dios, ¿verdad? Estaba sacrificado, y aunque tenían la libertad de comer esas carnes sacrificadas, de pronto eran más baratas ahí en el mercado, porque decía, de todo lo que hay en el mercado, pues consume, no tienes problema. Pero de lo sacrificado a los ídolos, si tú ya tienes conocimiento de eso, abstente de hacerlo. En 1 Corintios 10, versículo 20, también les decía Pablo a los corintios, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros, les decía Pablo, os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes decir que eres cristiano, ¿verdad? Y participas de la copa del Señor y en tu vida te dedicas a la otra copa, ¿no? Y haces creer que pues eres libre, no me hace daño, no es lo que entra, sino lo que hay en mi corazón, lo que me contamina. Pero sabes que eso no es de Dios y puede afectar a otras personas, y entonces vas más allá, ¿verdad? No puedes participar de la copa de los demonios y de la copa del Señor. Dice, o provocaremos, dice el versículo 22, a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Somos libres para cualquier cosa que, ¿no? Pero que sea lícito, que edifique de acuerdo al plan de Dios. Entonces ya tenemos una nueva ley, ¿verdad? La ley de la libertad, la ley del amor, que ahora vamos más allá de lo que nosotros podamos decir, vivo la libertad de Cristo, pero no me aprovecho de esa libertad, ¿verdad? Dice el versículo 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el de lo otro. Si pues, ¿verdad? Ya el versículo 31 de 1 Corintios 10, que lo sabemos, dice, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No para simplemente satisfacer tu libertad, sino para la gloria de Dios. Y dice el versículo 32, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo que se busca es no que hagas ver tu libertad en que todo te es lícito,
sino en que muestres el amor. Y que si algo es tropiezo para tu hermano, te limites y no lo hagas. Por amor a tu hermano. Dice en Efesios, en esta parte de Efesios 2, que ahora somos uno, ¿verdad? En Él. Ahora sabemos que ahora nos movemos por esa nueva ley, esa ley del amor, en esta unidad que el Señor ha creado. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión, no eras parte del pueblo, nada, no. Dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Y sin Cristo estabas alejado de la ciudadanía de Israel y eras ajeno a los pactos de la promesa. Eso es lo único que nos hace parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay nada, ahora somos todos uno en Cristo. Y tenemos que matar toda enemistad y tenemos que procurar esa comunión y esa conciliación en la palabra de Dios. Y eso es lo que está esta carta teniendo ese propósito, ¿verdad? Que ahora haya una verdadera unidad en Él, en Cristo, que es lo que se nos llama a guardar esta unidad. Ahí mismo en la carta a los Efesios, Pablo les decía que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En cuál vínculo? En el vínculo de la paz, en el vínculo de la reconciliación que hemos recibido con Cristo. Ya no somos diferentes, somos uno. Nos pueden diferenciar muchas cosas, pero ahora nos da un espíritu que nos lleva a esa unidad. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Siempre va a haber situaciones, pues, desavenencias, como decimos, en las familias o en la misma iglesia, pero tenemos que buscar la unidad del espíritu, porque somos un cuerpo, dice el versículo 4 de Efesios 4, y un espíritu. Hay unidad, un espíritu, hay un cuerpo. Porque fuimos llamados, así también dice, en una misma esperanza de nuestra vocación. Tenemos una misma esperanza, dice, y es un Señor el que nos une, una sola fe, no hay muchas fees, ¿verdad? Hay diferentes formas de creer, no hay una fe que nos une en ese bautismo. Dice, un Dios y Padre de todos. Y aquí nuevamente se menciona esta preciosa Trinidad, ¿verdad? Ese Dios que está sobre todos, el Padre que está sobre todos, el Hijo que ha venido por todos y el Espíritu que está en todos, ¿verdad? Eso es lo que nos une y lo que nos permite caminar agradables a Dios. Los judaizantes, ¿verdad? Estos judíos, ¿verdad? Que, digo, hasta ahora pues existen en el sentido de que sí podemos ahora aceptar que Jesús es el Mesías, pero tenemos que seguir en ese cumplimiento de la ley. A veces quieren poner cargas para evitar, como dice la Escritura, la cruz de Cristo. La carta de Pablo a los Gálatas trata mucho este asunto porque era lo que estaba pasando en esas iglesias de Galacia, en lo que veíamos, ¿verdad? En las iglesias de Iconio, Listra, Derbe, llegaban estos infiltrados, los que no eran enviados para imponer estas cargas y todo. Y ahí en el libro de Gálatas, ahí acompáñame a Gálatas, ese creo que no está en los versículos que teníamos. El libro de Gálatas al final, en el capítulo 6, los versículos desde el 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Esta era la conclusión de esta carta a los Gálatas, en donde veía que se estaba introduciendo un evangelio diferente, ¿no? Que cuando Pablo al inicio dice, si algún un ángel de Dios o cualquiera viene y les comparte un evangelio diferente, sea anatema.
¿Qué pasó? Ustedes recibieron la gracia en el Espíritu y ahora quieren nuevamente sujetarse a estos preceptos de la carne, de cumplimiento de cosas, ¿verdad? Él decía, les instaba a los Gálatas que no se dejen llevar por esta influencia, es lo que estamos viendo que llevó a este concilio. Dice, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Querían imponer esas cargas, como les decía Jesús mismo, ¿verdad? A los religiosos les decía, ustedes recorren mar y tierra por hacer un prosélito y lo que hacen es hacerles 2 veces más hijos del infierno, porque están haciendo prosélitos de algo que el Señor no quiere, ¿verdad? No los están llevando a la gracia, los están llevando a una religión que esclaviza y no a la libertad de la gracia. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, ¿no? Para decir, no pueden tampoco cumplir. Pero lejos esté de mí el gloriarme, decía Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que constituimos este pueblo de Dios los que hemos sido alcanzados por Dios, ¿verdad? No se trata de una nación, se trata del pueblo que alcanzó Dios para manifestar esa presencia, la presencia de la gracia, ¿verdad? Dice también en este mismo libro de Gálatas, antes esta misma expresión, ¿verdad? En el capítulo 5, ahora el versículo 6 del capítulo 5, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa es la nueva creación, que está actuando en el regalo de Dios que obra en la nueva ley, la ley del amor, la ley que pone por encima a los demás que uno mismo, ¿verdad? Dice el versículo 13 de este mismo capítulo 5, ¿no? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El Señor nos ha hecho libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando estamos libres, ¿no?, en el conocimiento de esa verdad, entonces podemos manifestar realmente esa libertad, porque dice, a esa libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Soy libre para hacer lo que quiera. En ese tiempo, pues se levantaban esos grupos donde decían, pues ya soy libre en Cristo, mi espíritu está reconciliado con Dios, pero mi carne se queda, ¿no? Los gnósticos a veces que tenían ese pensamiento y decían, no importa lo que haga aquí, le voy a seguir dando, como dicen por aquí, vuelo a la hilacha, como decían, ¿verdad? Una expresión mexicana, ¿verdad? Que yo cuando primera vez la escuché decía, vuelo a la hilacha, no sé qué quería decir, ¿verdad? Darle rienda suelta a tus deseos, tomando una supuesta libertad que tienes en Cristo, y eso simplemente es engañarte, ¿verdad? No dando este tipo de libertad, dice, no usando esta libertad como ocasión para la carne, sino ¿qué sirve esta libertad? ¿Para qué sirve esta libertad? Dice, si no servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Eso dice Pablo, ¿verdad? En esta carta, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decía después, veíamos la semana pasada también en esa ley del amor, ¿cómo se resume toda la ley? Pues en esto se resume, ¿no? Primeramente amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y el otro mandamiento pues similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no es una virtud de alguien, este es un poder de Dios, esta es la presencia de Dios. Nadie puede decir que es virtuoso y llega a los altares porque ha podido amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Esto es porque la presencia de Dios te lleva a esa vivir en esa nueva creación, no está en nosotros. Nosotros siempre va a estar el egoísmo, el buscar nuestro propio beneficio, pero el Espíritu nos lleva a tener este nuevo sentir, esta nueva forma de vida, renunciando a lo que somos, siempre sacrificando, ¿verdad? Todo lo que somos, como decimos, nos levantamos en una carne que tiene que ser sacrificada inmediatamente. Nuestros devocionales de la mañana tienen ese propósito, ¿verdad?, de matar la carne. Señor, hoy día, pues, despertaron mis pensamientos
¿Y qué buscan, no? Pensamientos convenientes, pensamientos de bienestar en este mundo. Pero quiero llenarme de tu mente, Señor, de tus pensamientos, de tu propósito. Estamos en el mundo, decía el Señor, pues están en el mundo, pero ya no son del mundo. ¿Cómo tienen que vivir en el mundo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y entonces, ¿dónde alineo mi vida nueva? En su palabra. Puedo tener excelencia de conocimiento en mis áreas, en mis profesionales o de experiencias, ¿verdad? Pero hay un área que no le cabe a mi mente. Y este es en lo eterno, para lo que el Señor nos ha llamado. El Señor nos tiene haciendo cosas aquí en diferentes áreas, pero con un solo propósito: compartir esa nueva creación para que la gente pueda recibir este regalo de esperanza eterna. Todo lo demás se acaba. Nuestros conocimientos, nuestros recursos, todo lo que podamos tener o poseer, se acaba. Cuando entendemos que todo viene de Dios y todo es para Dios y para Él sea la gloria, ¿verdad? Cuando decimos, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿No? ¿Cómo le podemos aconsejar a Dios? Pablo decía de esa manera, me vuela la cabeza, dice, profundidad de la riqueza de la ciencia y el conocimiento de Dios, yo no sé cómo, no puedo entender la mente de Dios, menos ser su consejero, menos creerme que le doy a Dios para que me sea recompensado, porque ahora entiendo, la gracia entiendo, que todo es de Él, es por Él y para Él, para cumplir el propósito para el que fui escogido, para que Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por siempre. Entonces ese es el sentido, ¿verdad? En donde decían, tienen que caminar en amor. Ese es el sentido de nuestra nueva vida en Cristo, ir más allá de lo que nosotros podemos decir. Tengo libertad de hacerlo. Si es que esto es tropiezo para mi hermano, y esa libertad lo estoy usando para mi conveniencia nada más y para sentirme mejor que los demás, pero ahora puedo eximirme. Ahí en el libro de Romanos, puedes leer todo el capítulo 14 y nos explica claramente cómo Pablo entendía este concepto y decía, yo soy libre para comer de todo. Pero si por la comida voy a ofender a mi hermano, pues me limito a comer eso, ¿verdad? En algún tipo de cosa, es decir, si soy libre, está bien, o sea, puedo comer la morcilla, como decían, ¿verdad? Es decir, está con sangre, ¿no? Pero si ese elemento puede ser un estorbo para mi hermano que está débil en la fe, me limitaré y no lo comeré. Ahí en el versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor, de Romanos 14, que nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué le mostró a Pedro? ¿No? Todos esos alimentos que bajó, ¿no? 3 veces, porque era medio terco Pedro, ¿verdad? Tenía que bajarle 3 veces a veces las cosas para que pueda entender. Pero entendió que ya todo eso que antes era para él inmundo, todos esos animales, que vino la voz del ángel y le dijo, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Ya no hay nada inmundo en sí mismo, puedes hacerlo, dice, nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si eso piensa, mi hermano, aunque yo tengo la libertad de hacerlo, ¿no? Ahora voy más allá en esa nueva ley, en esa ley del amor, ¿verdad? Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, pues ya no andas conforme al amor. Estás usando tu libertad, pero ya no conforme al amor que debe, pues, surgir de esa libertad, ¿verdad? No hagas, dice, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ese es el espíritu de esta carta, ¿no? De ir más allá. Somos libres en Cristo. Todo nos es lícito. Pero ahora tengo que definir qué es lo que conviene para el plan de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Vamos a verlo, ¿verdad? A veces uno no entiende y dice, no, y vino y discrepancias, y Pablo el que más peleaba por la circuncisión, que no se cargue eso, circuncidó a Timoteo. Entonces dices, a ver Pablo, defínete, ¿sirve o no sirve la circuncisión? ¿No? Para ganar. Pronto me hago algo que pues soy libre de no hacerlo, cosas así, pero lo hago para ganar. Y eso siempre era el concepto, ¿verdad?, que tenía Pablo en el espíritu, de que tenía un plan mejor siempre, ganar almas para Cristo. En el espíritu, lleno del espíritu. No, pues sin el espíritu, quieres ganar almas para Cristo, te metes nuevamente a los bares y no estás en el espíritu, vas a terminar nuevamente haciendo las cosas que no agradan a Dios. Tiene que ser con un propósito especial, específico, ¿verdad?, que Dios da
hacerse débil a los débiles, hacerse judío a los judíos. Después vemos que hace eso, cumple un voto, ya lo veremos, ¿verdad?, en este mismo libro de los Hechos. Pero vemos que aquí era el afán conciliatorio, para que haya comunión, en una unidad, que es la que buscamos siempre, que debemos buscar siempre, la unidad, como cuerpo, estar unidos. Somos diferentes formas de pensar, diferentes nacionalidades, diferentes estratos sociales, económicos, de lo que quieras, pero uno en Cristo. Tenemos que guardar esa unidad, en el vínculo de esa paz que nos une. Y esa es la forma en donde le pedimos al Señor. Termina esta parte desde el versículo, ya el versículo 30, el efecto que causa esta carta, ¿verdad? Dice el versículo 30, así pues, los que fueron enviados, en este caso Judas y Silas, ¿verdad?, lo va a mencionar, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Esta carta trajo consolación a esa perturbación, inquietud de las almas, ¿verdad?, que tenían esta iglesia. Dijeron, ok, ahora entendemos. Tenemos que ser uno en Cristo y nuestra libertad no ha sido en este caso expuesta, ¿verdad? ¿No? Aquí se regocijaron por la consolación que trajo esta carta, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ellos venían de parte de Dios, ellos tenían la palabra de Dios y ellos venían trayendo esta carta para consolar, dice, consolando y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Se quedaron ahí consolando y confirmando con palabras. Judas y Silas, profetas de la iglesia de Jerusalén, ministrando en la iglesia de Antioquía con esta carta conciliatoria para decir, somos uno, somos hermanos que tenemos un propósito, ¿verdad? En este caso, dice, con muchas palabras, abundaron con muchas palabras, consolando y confirmando a todos los hermanos de ahí de Antioquía. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos. Pasaron un tiempo allí, despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. En este caso, toda la iglesia de Jerusalén, ellos nuevamente fueron despedidos en paz. Después de mucho tiempo de haber estado consolando y confortando, nuevamente los despidieron para que regresen a Jerusalén. Dice el versículo 34, aquí en la Reina Valera, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Hay algunas versiones, de pronto tú lees otras versiones, no está este versículo porque dice, no corresponde a los escritos más antiguos, pero sí a lo que viene a continuación, porque Silas estuvo ahí para acompañar, después veremos a Pablo en su segundo viaje misionero. Entonces aquí parece que Silas dijo, me despiden, pero no, aquí, yo creo que aquí está mejor, ¿no? Se gozaba Silas de pronto ahí en Antioquía y dijo, pues de aquí soy, ¿no? Yo no me regreso, yo me quedo, ¿no? Y él veía, ¿no?, esa necesidad. Silas le pareció bien el quedarse aquí y se cumple el propósito. Se cumple el propósito de que todos, en este caso Pablo y Bernabé, continúen en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Se cumple el propósito, ¿verdad?, de que no haya estorbos para el Evangelio, de que no haya discrepancias que estorben esta expansión del Evangelio. Y esto se logró a través de esta carta, ¿verdad?, que puedan entender tanto los judíos como los gentiles, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, cómo deben vivir unidos en esa comunión que solamente Cristo produce, ¿verdad? Vivimos de esa comunión, hermanos, en esa comunión, en esa común unión que tenemos con Cristo en medio de toda diferencia. Por lo tanto, siempre defendamos esta unidad. Defendamos esta unidad. Cuando haya cualquier situación que se presente entre nosotros, vayamos directamente, ¿verdad?, sea las autoridades, o sea, para solucionar estas diferencias y decir, ¿dónde está la verdad? Perseguimos la verdad. Ahora estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir caminando en esta verdad. A veces en cualquier diferencia que se presente, Señor, podemos tener cada uno nuestras razones, pero queremos seguir tu verdad. Queremos seguir tu palabra, y eso sea lo que nos una, ¿verdad? Así que seguimos en depender de la palabra, de cómo el Señor nos sigue ministrando, ¿verdad? Cómo a través de todo lo que estamos recibiendo lo vamos a poner por obra, ¿no?, en práctica, para que el Señor siga siendo glorificado y su palabra siga siendo anunciada. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta enseñanza lo pongamos por obra en nuestras vidas, ¿verdad? Que toda diferencia la pongamos delante de Dios para que esa verdad nos una a todos como hermanos. Señor, te damos gracias, Padre.
en este día que nos permites venir, Señor, expuestos a tu palabra, simplemente a gozarnos, Señor, nuevamente por esta consolación de que somos uno en ti, Señor, en medio de nuestras diferencias. Sabemos que hay una unidad que tú nos das, que tu Espíritu nos permite, pues, vivir en esta nueva creación, Señor, que no depende de nosotros, no depende de nuestra capacidad de ser santos, sino de tu santidad, que nos ayuda a caminar contigo siempre, Señor. Te damos gracias que como cuerpo nos vas dirigiendo, nos vas instruyendo, Señor, para tomar el único camino, el camino seguro, Señor. Gracias por esta iglesia, el camino que se dirige siempre verso a verso, Señor, en tu palabra, para ser guiado por ti, para el testimonio y para la gloria de tu nombre, Padre. Ayúdanos a crecer en esa santidad, ayúdanos a crecer en ese tesoro, Señor, porque, como dice tu palabra, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea tuya y no de nosotros, Señor. Que, pues, podemos a veces pasar situaciones, dificultades, Señor, pero tú nos levantas de todas ellas, Señor, porque las aflicciones de este siglo no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar, Señor, porque esta leve tribulación es momentánea, pero produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de tu gloria, Señor. Para eso fuimos creados, para eso fuimos hechos, para dar ese testimonio y dar gloria a tu nombre, Padre. Te damos gracias y dirígenos. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén